Abra su Biblia allí, queridos hermanos, en su hogar, y los hermanos aquí que están en el templo, este equipo técnico, el Ministerio de Alabanza también lo pueden hacer, ya sea que hayan traído su Biblia físicamente o la tengan en el celular. Abra allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Vamos a estar reflexionando sobre en este pasaje tan conocido, tan maravilloso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Cómo han estado hoy día? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo este tiempo de alabanza? Ahí me levantan el dedito acá, me dicen, bien, pastor, qué bueno. Sin duda Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos queridos. Muy bien, si encontró su Biblia, vamos a acercarnos a la reflexión de la palabra del Señor. La pregunta que quiero quizás hacer para iniciar esta prédica, ¿por qué debemos realizar altar familiar? Porque ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Fíjense, hermanos, amigos, este año 2021 hemos dado énfasis muy intencionadamente a la familia. Cada 2 meses, si usted recuerda, estamos trabajando temáticas sobre ella. El mes de mayo tuvimos una serie de temas y tuvimos, ¿cierto?, los días jueves dedicados al altar familiar. Nosotros estamos dedicando intencionadamente, ¿cierto?, intencionadamente esta temática hacia la familia, porque creemos, hermanos, que es en el hogar donde se enseñan los principios y valores que preparan a cada integrante de la familia para ser personas de bien para la iglesia y para la sociedad. Es en la familia, fíjense, es allí donde se preparan. Además, creemos que Dios quiere usar las familias. No solamente personas individuales, sino las familias, a cada integrante, a cada hijo pequeño que sea, joven, matrimonio o abuelos incluso, como un medio vital para comunicar las verdades más preciosas acerca de sí mismo, acerca de su gloria, acerca de Él, de su salvación, acerca de su plan para nuestra santificación como iglesia y como hijos de Él. Dios quiere usar a la familia, ¿cierto?, como un medio vital para comunicar estas verdades, para comunicar el plan, el propósito que Dios tiene para la familia y para este mundo que nos rodea, que a veces lo vemos tan convulsionado. Hermanos, Dios está preparando, está armando a la familia cristiana para este tiempo, para vivir estos tiempos complejos y para vivir los tiempos futuros. Y como iglesia hemos estado usando, escúcheme bien, por eso es que usted vio un video introductorio, ¿cierto?, allí del altar familiar. Como iglesia hemos estado usando el altar familiar como una estrategia efectiva para cumplir el propósito, este propósito que les acabo de mencionar. El altar familiar, hermano, es la disciplina espiritual por medio de la cual la familia aprende a conocer, confiar, obedecer y adorar a Dios. Es a través de esta enseñanza de las Escrituras allí en el interior del hogar, es a través de la oración que se hace en el hogar, donde la familia, los integrantes de la familia aprenden a conocer a Dios, a confiar en Él, a obedecerle y a adorarle. En otras palabras, hermanos queridos, el altar familiar o culto familiar son tiempos en los que la familia cristiana se reúne en el hogar para buscar de Dios juntos. Qué tremendo es eso, ¿eh? Y nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Temuco Poniente, este mes de agosto le daremos énfasis al altar familiar. Este jueves ya que viene se le estará enviando un devocional para que usted pueda reunirse en torno a la familia, porque consideramos eso, que la familia es muy valiosa, es importante. Dios la quiere usar ya para mostrar su gloria, su presencia manifiesta en este mundo. Bien, fíjense que un antiguo predicador decía lo siguiente: una familia que no busca a Dios o que no ora junta es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas de la vida. ¡Wow! Es como que si algo nos faltara cuando no buscamos a Dios como familia o no oramos juntos como familia. Qué tremenda, ¿verdad?, declaración.
Por eso, hermanos, esta disciplina del altar familiar, a la cual le queremos invitar durante este mes de agosto, debería ser una característica importante de la iglesia cristiana, de toda familia cristiana. La mala noticia, hermanos, es que, sin embargo, es un aspecto descuidado con facilidad entre los creyentes. Por ejemplo, quiero preguntarle, ¿continuó usted realizando el altar familiar después que terminó el mes asignado por la iglesia? ¿Continuó haciéndolo en su casa? ¿Se sumó, incluso una pregunta mayor, ¿se sumó a ese tiempo? Y es aquí donde tenemos que examinarnos. El altar familiar, ¿cierto?, debería ser una característica fundamental, importante, de toda familia cristiana, en la vida cristiana. Y fíjense, yo quiero incluso llevarles a pensar un poquito más. Fíjense, hermanos, que el estado moral, espiritual, de relaciones interpersonales de muchas familias cristianas es evidencia de la falta de este tiempo de búsqueda juntos. Es evidencia. Los hijos a veces son rebeldes. Hay divorcios entre cristianos, hay violencia intrafamiliar entre cristianos, hay crisis matrimoniales. No se sorprenda, querida familia cristiana, si usted tiene crisis en su matrimonio o con sus hijos, si no está haciendo y si no está buscando a Dios junto, entonces no se sorprenda que esas crisis y esos tiempos difíciles puedan estar mellando su familia. A veces hay poco interés por las cosas de Dios. Todo esto es evidencia, hermano, del estado espiritual de las familias y de la falta de tiempos significativos con Dios en el hogar. Pero usted dirá, quizás allí estará pensando, es que yo personalmente busco a Dios. Yo individualmente tengo mis tiempos con Dios y yo oro quizás en mi habitación por mis hijos y por mi familia. Tengo una relación adecuada con Dios. Eso podría estar diciéndose usted, quizás preguntándose y diciéndose, convenciéndose, autoconvenciéndose. Pero eso le digo enseguida que eso no es suficiente. No es suficiente. Sin duda la salvación es personal, ¿verdad? Pero cuando estamos en un núcleo familiar, necesitamos, ¿cierto?, alimentar, cultivar un tiempo como familia delante de Dios. Bueno, y quizás usted también se esté preguntando en su hogar o acá, ¿hay algún pasaje en la Escritura que nos mande explícitamente a tener altares familiares o tiempo con Dios como familia? Quizás usted puede estar preguntando, porque como la salvación es personal, entonces quizás toda mi vida cristiana, mi devoción tiene que ser también personal. Y quizás se pregunta, ¿pero dónde existe un mandamiento como ese? ¿Dónde existe un pasaje? Y yo le digo que sí lo hay en la Escritura, pasajes que nos mandan a buscar a Dios como familia. Y sí los hay. Y en esta mañana quiero referirme a un pasaje muy conocido y desafiante del Antiguo Testamento. El texto forma parte de una de las oraciones que los judíos llamaban el Shema. Muchos conocen este pasaje, el Shema, que se traduce escucha Israel. Y si lo podemos traer y contextualizarlo en este tiempo, podríamos decir, escucha, oh iglesia, escucha, oh tú creyente, escucha Israel, oye Israel. En este pasaje quiero referirme en esta mañana. Este pasaje es la clásica confesión de fe hebrea que describe quién es Dios y qué deber tenemos hacia Él como su pueblo. Busque su Biblia allí entonces, ábrala en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Vamos a leer un poquito del 4 al 9, pero usted puede leer del 1 al 9, que lo va a enriquecer mucho más. Yo acá por el tiempo voy a leer del verso 4 al 9. Dice así en el nombre del Señor, y usted lo está teniendo allí también en su pantalla. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos queridos y amigos, este fue el gran sermón, la gran predicación de Moisés al pueblo de Israel al final de su vida. Él les dice: oye, escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús, hermanos, refiriéndose a este pasaje, a este pasaje lo llama el primero y grande mandamiento. Y lo más importante y fundamental que debía hacer el pueblo en este mandamiento era responder en amor a ese Dios único que se había revelado a ellos. Este es un mandato que se repite, hermanos, una y otra vez a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, y especialmente en este libro de Deuteronomio. Usted puede ver en su pantalla allí algunos pasajes. Yo no los puse todos porque si no, no estaríamos toda la mañana leyéndolos. Pero quiero simplemente, mostrarles cómo este mandato, esta última prédica, este último sermón de Moisés, es repetido al pueblo de Israel para que lo internalizaran. En Deuteronomio capítulo 10, versos 2 y 13 dice: ahora pues, Israel, y le hace la pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense cómo se va repitiendo este mensaje, este mandato. Y en Deuteronomio capítulo 11, versos 13 y 16, usted lo puede leer allí también. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice la promesa? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y usted lo puede seguir leyendo allí, ¿verdad? Hermanos queridos, la idea de amar a Dios con todo su corazón era la idea de amarlo con todo lo que la persona es: cuerpo, mente, alma, espíritu, con toda la esencia del ser humano. Al ser un solo Dios, porque antes había pueblos que, eran politeístas, pero el pueblo de Israel era monoteísta, era un solo Dios manifestado a este pueblo. Y ese Dios, ser el Dios de Israel, entonces Israel debía amarle sin reservas y por completo, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y yo creo que este mandamiento, hermanos, que Jesucristo valida en el Nuevo Testamento también, yo creo que nosotros deberíamos de reflexionar para ver qué tanto yo amo a Dios. Qué tanto de todo mi ser ama a Dios, como lo demanda el mismo Jehová, el Dios único. Lo amamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Lo amamos con todo el alma, con todo mi entendimiento, con todo lo que significa mi ser. Es una muy buena pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Qué soy capaz de dejar por Él? ¿Qué soy capaz de entregar por Él? El tiempo, mis esfuerzos, mis recursos,
mi vida, cuánto amamos a Dios. Y fíjense, hermanos, que el verso 6 dice que estas palabras, es decir, el mandato de amar a Dios, debía estar en los corazones del pueblo. Ese versículo léalo allí. Estas palabras que yo te mando hoy, cierto, deben estar en tu corazón. Es decir, queridos, para que los hombres, mujeres, jóvenes y niños puedan amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, la palabra de Dios debía morar en sus corazones. Hermanos, esto tómelo muy en serio. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, deben morar, deben gobernar y saturar los corazones para que el pueblo de Dios le pueda atesorar, le estime, le adore, le sirva y le obedezca y le ame. De otra manera, usted no podrá amar a Dios. Si la palabra de Dios no satura su corazón, no llena su corazón. La palabra de Dios, la palabra del Señor, tiene que convertirse en una parte de nosotros. La palabra del Señor tenía que convertirse en una parte del pueblo, ser parte de su vida. Tenía que saturar el estilo de vida del pueblo para pensar en ella, para meditar en ella, para reflexionar en ella, sobre ella y para vivir por ella. La palabra de Dios debía convertirse en una parte, encarnarse. Por eso es que el verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy deben estar en tu corazón, encarnadas. Y fíjense que Dios no nos deja desprovisto en todo esto, ¿eh? Y para que eso sea posible, de que la palabra de Dios esté en el corazón, el Señor les da mandamientos que ellos debían cumplir. El Señor les proveyó, fíjense, si sigue usted leyendo para abajo, al menos 7 instrucciones para que sus palabras puedan estar en sus corazones. En los versos 7 al 9 encontramos estas instrucciones, que en realidad son como hábitos que debemos cultivar. Y estos hábitos le ayudarían al pueblo a tener siempre presente la palabra de Dios en su vida. El verso 7 al 9 dice, por ejemplo, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nosotros ponemos atención, hermanos, a este pasaje, a estos versículos, ya, solo el versículo 7 tiene 5 instrucciones. Fíjense, las repetirás a tus hijos. ¿Dónde se instruye al hijo? ¿Dónde se le dan instrucciones? ¿Dónde se le dan los consejos? En el hogar. Hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde se conversa? Debería de conversarse la palabra de Dios. En el hogar. Hablarás de ellas andando por el camino. Eso es una instrucción fuera del hogar. Hablarás de ellas al acostarte, es decir, por las noches, cuando tus hijos se vayan, ¿cierto?, a dormir. Hablarás de ellas cuando te levantes por la mañana. Y el versículo 8 hay otra instrucción más, dice que las atarás, ¿cierto?, a tus manos y tu frente. Y en el versículo 9 también nos dice, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. Todo esto está relacionado en el hogar. La pregunta es esta, hermano, si este mandamiento fue transmitido, entregado al pueblo de Israel, ¿cómo aplicaron los israelitas este mandato? ¿Cómo ellos tenían que tener presente este mandato de Dios? Estas instrucciones que les dio en los versos 7 y 9. Los judíos, hermanos, recordemos que los judíos interpretaban las instrucciones dadas en Deuteronomio capítulo 6 del 7 al 9 de forma completamente literal.
ellos no hacían, ¿cierto?, la exégesis, ¿cierto?, no hacían el estudio para generar la interpretación. No, ellos aplicaban el mandamiento, las instrucciones de Dios de manera literal. Y fíjense cómo lo hacían. Ellos escribían los versículos 4 y 5, que era el Shema: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Fíjense que ellos escribían el Shema. Si tú puedes pasar la lámina. Escribían el Shema en pequeños pergaminos y los colocaban enrollados dentro de pequeñas cajas llamadas filacterias. Y usted las puede ver ahí en la imagen. Y se las ataban esa cajita alrededor del brazo y otro alrededor de la cabeza, sujetándola de manera que les quedaba sobre la frente. Que las atara a la frente, que las atara ante tus ojos. Y ahí tenemos el ejemplo. En esa imagen. Esas pequeñas cajitas donde escribían el Shema, ellos se la ataban a la frente. Y también ponían uno de esos pergaminos en un pequeño recipiente llamado mezuzot y lo clavaban sobre la viga derecha del marco de la puerta de la casa, porque allí estaba escrita el Shema. Hermanos, de esa manera, literalmente, ellos recordaban que Jehová era el único Dios y que debían amarle y obedecerle con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Qué interesante la cultura hebrea. Cómo ellos hacían práctico esto. Y usted lo puede hacer práctico igual. Quizás no se va a amarrar una cajita con el Shema, ¿verdad?, en su frente. Pero sí puede, por ejemplo, escribir la palabra de Dios en las paredes, con versículos bíblicos, en cuadros, y poder generar un ambiente, ¿cierto?, de la bendición del Shema, de la palabra de Dios, a los ojos de sus hijos, de su mente, de su corazón. Pero eso no era lo más importante también de este pasaje, y a lo cual yo me quiero referir. Lo más sorprendente de estas instrucciones, hermanos queridos, es que de las 7 que hay en estos versos, de las 7 instrucciones que hay en estos versos, 5 de ellas se dan en el contexto familiar. 5 de ellas debían practicarse en el hogar. De las 7 prácticas que les ayudaban a que la palabra de Dios esté en su corazón, 5 debían forjarse en el hogar. Para decirlo estadísticamente, ¿verdad?, el 71% de las instrucciones que enseñan a conocer y amar a Dios se llevan a cabo en la casa, no en la iglesia, no en la clase bíblica. Usted no puede sacarse la responsabilidad, queridos hermanos y padres, de enviar a sus hijos o conectarlos a una clase bíblica y pensar de que eso es suficiente para sus hijos. Porque el 71% de las instrucciones que los integrantes de la familia reciben para conocer a Dios y amar a Dios, se recibe en el seno de la familia, en el hogar, se forjan en la casa. El 71% de los hábitos que forjan el corazón de un niño, un joven, una esposa, un esposo o de una nación, se imparten en el entorno de la familia. Por eso es que la familia es importante. Y es por eso que hay que trabajar intencionadamente con ella. Pregúntate qué estás haciendo tú con tus hijos, con tu entorno. Entonces, hermanos, el altar familiar, queridos hermanos y amigos, es una de las actividades donde el Shema de Deuteronomio capítulo 6 puede cumplirse en nuestro hogar. El mandato bíblico de este pasaje se hace realidad por medio de los cultos familiares, de los devocionales, por medio de las instrucciones que se reciben en casa,
por medio de la adoración que se hace en el hogar. Un tremendo y famoso teólogo, Jonathan Edwards, el destacado teólogo americano del siglo XVIII, en su último sermón que predicó, él dijo lo siguiente: cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia, consagrada a Cristo, influenciada y gobernada por sus leyes, por sus mandamientos. Wow, y con eso se despidió este gran teólogo. Qué tremendo desafío deja, ¿verdad? Cada familia cristiana debería ser una pequeña iglesia. Y yo creo, queridos hermanos y amigos, que en estos 17 meses que llevamos de pandemia, son 17, ¿verdad? 16, 17 ya. Escúcheme bien. Esta pandemia no es que haya salido del control de Dios. Dios permitió. Propósitos pueden haber múltiples. Pero uno de los propósitos más interesantes de esta pandemia, que ha surgido en esta pandemia, hermanos, es que Dios nos ha dado la oportunidad de ser una iglesia en casa. Dígame que no es así. Ahora mismo usted está conectado a este culto a través de su hogar. Y en ese hogar donde usted está conectado, puede que haya un hijo que nunca vino al culto presencial acá en nuestro templo, pero que ahora está escuchando, o que está conectado, o que está escuchando, ¿cierto?, la alabanza, la prédica. Entonces Dios en esta pandemia nos ha dado la oportunidad de ser una iglesia en casa. Y el altar familiar ha sido el medio que Dios ha usado para preparar y armar a la familia para enfrentar los tiempos complejos que estamos viviendo. Y si usted, querida familia en Cristo, usted, querido hermano, no ha estado aprovechando esta instancia, yo le digo que cuando enfrente las situaciones de la vida, sus hijos, su familia, puede estar sin techo para soportar todas las tormentas que vienen en el futuro, si no se ha preparado, porque Dios nos ha dado el tiempo, 17 meses, para que podamos instruir, trabajar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros esposos, esposas, etc. Es un tremendo desafío. Por eso es que nosotros intencionadamente trabajamos el altar familiar. Y para concluir ya, ¿por qué debemos entonces realizar el altar familiar, hermanos? Por varios motivos. Primero, porque es un mandato bíblico. Si usted y yo no lo estamos haciendo, entonces estamos transgrediendo ese mandato bíblico. Algo va a tener que comenzar a hacer. Es un mandato que está explícitamente descrito en Deuteronomio capítulo 6. No solamente para el pueblo de Israel, sino que para su pueblo en la actualidad como iglesia que somos. Es decir, que orar, leer la Escritura y adorar en familia son actos de obediencia a Dios. Son actos de obediencia. En segundo lugar, ¿por qué debemos realizar el altar familiar en nuestra casa, en nuestro hogar? Porque el altar familiar nos ayuda a cultivar nuestro amor por Cristo, por Dios. Somos animados cuando lo realizamos. Somos desafiados a perseverar en nuestra devoción y obediencia a Dios, en nuestra adoración a Él. Y en tercer lugar, porque el altar familiar, es cierto, porque el hogar es el primer lugar donde nuestros hijos aprenden de las Escrituras. Por medio de estos tiempos con Dios, nuestros hijos aprenden la necesidad de un Salvador, conocen quién es Dios y lo que Él ha hecho por salvar a este mundo pecador. Y aprenden el respeto a las autoridades. Es allí donde usted forja la vida de sus hijos bajo los principios del reino y no bajo los principios de esta cultura. Y en cuarto lugar, hermano, ¿por qué debemos realizar el altar familiar? Porque Dios puede usar esta práctica cristiana como testimonio para los que no creen. Dios puede alcanzar a nuestros familiares que no son creyentes mientras vivimos este evangelio en el hogar.
Dios puede responder nuestras oraciones y crear una mayor conciencia de su gloria. Bueno, y hermanos, si quisiéramos enumerar cuántos beneficios hay cuando la familia se reúne, cuántos beneficios hay cuando la familia realiza el altar familiar. Hay muchos. Quizás usted puede agregar cuáles han sido las bendiciones, los beneficios que ha tenido usted como familia cuando ha realizado el altar familiar. Compártalos en el chat ahí en YouTube. Yo quizás le puedo mencionar algunos. Tenemos que realizar el altar familiar porque hay muchos beneficios. En el altar familiar nosotros ponemos el fundamento ético y moral que guía a la familia, hermanos. Transmitimos la fe y la esperanza a nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios. Creamos una costumbre que nunca se va a olvidar. Creamos una cultura del reino. Nos une como familia. Aprendemos a acudir a Dios en medio de las crisis. Es un medio de contención para la familia en los momentos difíciles y cruciales que están viviendo. Nos enseña a dialogar como familia y a escucharnos unos a otros. Imagínense la riqueza que hay. Nos enseña a disculparnos de los errores y a pedir perdón cuando nos equivocamos. Nos enseña a establecer la cultura del reino en nuestro hogar. Y se nota cuando hay cultura del reino en el hogar. Se nota, ¿verdad? Bueno, usted puede agregar muchas más, ¿verdad? Y quizás usted se está preguntando, ¿cómo puedo hacer este altar familiar? Ahí yo en esa lámina que está allí, que va a proyectar Pablo, yo le doy algunos ciertos tips cómo usted puede realizarlo. Puede hacerlo diariamente o fijar un día a la semana. Defina quién va a guiar el altar familiar. Es sencillo. Use el devocional enviado por la iglesia. ¿Ya? Comente el tema que allí se trata. Dé tiempo para que todos opinen, reflexionen o cuenten alguna experiencia. Anoten las peticiones de oración y oren por ellas. Escuche música de adoración, finalice dando gracias, comparta un refrigerio. Bueno, haga un ambiente para adorar a Dios. Haga un ambiente cálido para adorar a Dios con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Pero termino con esto. Lo más importante que quiero que ustedes puedan quedar grabado en su corazón, lo más importante es que como padres, escúchenme bien, como padres debemos recordar el valor, la necesidad y los beneficios de realizar el altar familiar con nuestros hijos. No descuidemos esta importante responsabilidad que tenemos. Seamos obedientes a este llamado porque es un mandato. Y que el Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda fruto, cierto, maravilloso, abundante, mientras adoramos a Dios en familia. Amén. Querida iglesia, vamos a orar.